Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias allí en Primera de Juan, capítulo 3, verso 16. ¿Sí? Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 16, que dice lo siguiente. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El verdadero servicio requiere sacrificio. Estamos hablando de cómo debemos servirnos unos a otros, pero también recordar esto. A veces es más fácil acordarnos de Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, que es un precioso versículo de la palabra de Dios. Pero este también existe y nos dice que debemos sacrificarnos los unos por los otros. O sea, recibimos de parte de Dios ese gran amor y debemos trasladar hacia nuestro hermano ese sacrificio, ese servicio que a veces puede requerir un sacrificio. El apóstol Pablo allí en 2 de Corintios, capítulo 6, verso 4, nos habla de cómo él vivió este servicio y este sacrificio. Capítulo 6, verso 4, que dice lo siguiente. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades y angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos y en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero, y en palabra de verdad y en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas aquí vivimos como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Esto que nos describe el apóstol Pablo de su vida, su ministerio, es también ese desafío para nosotros, cómo vivimos nuestra fe, cómo debemos vivirla, ¿sí? Cómo debemos ocuparnos de servirnos mutuamente, y aun cuando eso requiera sacrificio. Esto que leímos, parece, que sea solamente para Pablo, que tenga que sufrir tantas situaciones por llevar el mensaje de la palabra. ¿Y nosotros? ¿En qué estamos sacrificando para ser dignos de ser hijos de Dios? ¿Estamos sirviendo de alguna manera algo que nos cueste? Pablo consideraba que valía la pena el sacrificio por enriquecer la vida de otros creyentes en el nombre de Cristo, no importaba el costo. Esto está en Filipenses 3:7. Él mantenía los ojos fijos en el premio, ¿sí? En la meta, ¿sí? Él seguía a Jesús, quien soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ello significaba, ¿sí? Este es debe ser nuestro norte, nuestra meta. Hebreos 12:2 dice esto. Jesús echó a un lado los privilegios de la deidad y asumió una naturaleza de siervo, Filipenses 2:7. Es decir, de esclavo, para que aquellos que creyeran en él pudieran ser marcados con el sello que el Espíritu Santo había prometido. Efesios 1:13. Nosotros nos beneficiamos a diario del sacrificio de nuestros hermanos por nosotros. ¿Sí? Cada domingo que vamos, encontramos que, alguien ha preparado los jóvenes de adoración
una hora y media, una hora antes, están allí ensayando todos los domingos, preparándose para ayudarnos, sacrificando un tiempo de desayuno tranquilo por salir antes para ayudarnos a nosotros a ser guiados, conducidos a una adoración plena allí en el templo. Alguien lo hace por vos y por mí. Y eso es un sacrificio. ¿Sí? Pero también nuestros maestros de escuela bíblica, en la escuela dominical. ¿Cuántas horas se preparan de entre semana para llegar el domingo y entregar esa sabiduría de parte de Dios? ¿Sí? Y cuántas otras cosas podemos ir mencionando. Aquellos que se ocupan y preocupan de que, que todo funcione. ¿Sí? Porque como todas las cosas, allí también se rompen cosas y alguien las tiene que arreglar. Ese es importante tener presente, ese estar dispuestos a dar de sí mismo para bendecir a los demás. Por supuesto, también, ahora que estamos acercándonos ya a los 25 años de existencia de nuestra iglesia, ¿cómo no recordar a tantos que se esforzaron, trabajaron para que aquella vieja bodega abandonada se transformara en un lugar precioso que da gusto, orgullo de mostrar a las personas que vienen por primera vez? Qué bueno que es Dios con nosotros y que nos ha permitido gozarnos de haber conocido personas ancianas que ya no están con nosotros. Sin embargo, trabajaron tanto para que hoy disfrutáramos nosotros. Ese sacrificio es el que tenemos que agradecer y imitar. Nosotros, cuánto hemos hecho. ¿Cuántas veces hemos estado construyendo algo para el Señor en algún lugar? Hemos colaborado alguna vez. Allí en la costa de Chubut, entre Lewe y la iglesia, una de las iglesias bautistas, la iglesia misionera, está construyendo su templo. Cuando tienen esas jornadas de trabajo, se suman hermanos por lo menos de Puerto Madryn también, viajan esos 70, 80 kilómetros para colaborar, para trabajar. ¿Sí? Sacrificio, tiempo, disposición para que otros puedan adorar al Señor allí. Qué importante que es ver y reconocer a aquellos que han hecho algo por nosotros y lo están haciendo. Poder decirlo también, ¿no? Decírselos, te agradezco por eso que hiciste. Dios no nos pide que demos más de lo que Jesús dio, quien vino para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Primera de Juan, capítulo 4, versos 10 y 11. Para que nuestro sacrificio sea semejante al de Jesús, debe ser voluntario. ¿Sí? Jesús dijo que su vida no se la quitaba, sino que Él la entregaba libremente. Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 18. De la misma manera, Esteban, el primer mártir cristiano, ofreció su vida voluntariamente y aún perdonó a aquellos que le estaban haciendo daño. Por supuesto, no se nos está pidiendo que muramos por nuestra fe, pero quizás se nos pida que muramos cada día a nuestros intereses por amor de los demás. ¿Sí? Tiene que ser costoso, ¿sí? Voluntario, pero también costoso. El David, el rey de Israel, dijo que no le ofrecería a Dios un sacrificio que no le costara nada. Esto está en 2 de Samuel 24. Servir a Dios entonces también tiene que costarnos, aunque no sea financiero, que no hace falta que sea dinero, pero sí es decir, quiero servir, entonces me doy y doy mi tiempo, mis dones, mis talentos. Y por supuesto debe ser constante.
tenemos que darnos los unos a los otros en amor, Efesios 4:2, haciendo por los demás lo que ellos no pueden hacer por sí mismos. Esto debemos hacerlo de una manera constante, no según nos dé la gana. Debe ser constante. ¿Cuántas maneras hay para sacrificarnos, para poder servir de esta manera al Señor? Entreguemos nuestro tiempo para ocuparnos de aquellos que nos rodean, ¿sí? Aún nuestra reputación para identificarnos completamente con Jesús, ¿sí? Somos de Él, somos creyentes y somos de Jesús. Arriesguémonos a ser rechazados por defender o por identificarnos con el Señor. Apoyemos a nuestros hermanos en cualquier necesidad. Apoyemos a los que quieren ir a servir en algún lado. Muchas veces no podemos ir nosotros, pero sí podemos apoyar. Y a veces simplemente se trata de decir, bueno, una cantidad de caramelos, algún alfajor, alguna cosa para aquellos que van a llevar el mensaje a los niños, como pasó hace tan poquito allí en el CUI, que fue Doris y muchos más del APEN, a llevar la palabra de Dios y la enseñanza para tantas personas. Todos podemos poner un granito de arena, aunque quizás no podamos ir. También usar nuestro tiempo libre, ya sea unos días de vacaciones o un tiempo de decir, bueno, pues yo voy a hacer esto. Yo me recuerdo a nuestro hermano Chávez, José. Él sufría muchas situaciones difíciles, pero me acuerdo que me decía, una vez que él pintó el templo, dice, bueno, ese himno de en tus manos rotas vi, toma tú mis manos. Y él decía, Dios, yo quiero darte mis manos para pintar el templo. Fue conmovedor, fue profundo ese momento y lo pudo hacer. Así que tantas veces podemos hacer cosas para que de bendición para los demás. Un sacrificio de servicio voluntario, que cada uno ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, dice Romanos 12:1. Y 12:2 dice que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta para nuestras vidas. Lo que Él quiere es perfecto para nosotros, o sea, que le sirvamos. Nosotros debemos entonces entregar la vida por nuestros hermanos. La pregunta con la que concluimos esta breve meditación es: ¿qué sacrificio podríamos hacer nosotros para enriquecer la vida de nuestros hermanos? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar para hacer de bendición a tu hermano? Que Dios te bendiga.